Bueno, pues señores, muy buenas noches. Este mes de septiembre es un mes muy importante para Sanlúcar y para todo lo que hemos disfrutado con la primera vuelta al mundo. Y entonces este año hemos querido las dos fechas. El día 6 tuvimos la suerte de tener a Manuel Romero Tallafigo en la bodega de Monte de Piedad, y hoy tenemos a un ateneísta de Granada, don Fernando Maqueda, que está con nosotros y nos va a hablar del mar, el nave y también algo literario porque le gusta muchísimo la literatura. En primer lugar, quiero dar las gracias a nuestro querido Paco Yuste y a su hijo Alberto por dejarnos este marco tan incomparable para esta charla, a la delegación de fiesta, con la persona de Chema, que es nuestros pies y nuestras manos para todo este tipo de cosas, y a vosotros por estar aquí hoy con nosotros también, para disfrutar de esta conferencia. Hoy ya sabéis que son los días importantes de este mes, que hace nada y menos que celebramos el 5º centenario de la circunnavegación. El 6 y el 20 de septiembre son fechas muy importantes. En principio, para animarnos un poco, estará la flauta mágica de Miguel Ángel Rosique. Sí, ya, claro. Buenas tardes. Ahí, muy bien. ¿Esto es original de hoy, Miguel Ángel? ¿Esto es algo nuevo? Bueno, es un trabajo último que he hecho. He hecho una adaptación de Memorias de África. Ay, qué bonito. Muy bonita. ¿El qué? Un poquito, sí. Se me da en los ojos. No lo gire, apágalo. Eso no hace falta ahora mismo para nada. No, pero apagar no se puede, ¿no? No, ¿sí? No. Chema. ¿Está bien? Ya está. Joder, ya, Chema. A ver. Y antes de empezar, Miguel Ángel, también las gracias a la televisión Costa Noroeste, que siempre que pueden y pueden hacerlo, están con nosotros y dan testimonio de lo que hacemos. Muchísimas gracias.
Don Fernando Mesquida Garrido es licenciado en Psicología perdón, y especialista en Psicología del Lenguaje por la Universidad Pontificia de Salamanca. Su espíritu cosmopolita le ha llevado a residir en la ciudad de Madrid, Londres, Cambridge, Calcuta y Granada, donde vive en la actualidad, habiendo desarrollado su actividad profesional en el Hospital Universitario Virgen de las Nieves. Sus primeros pasos como escritor se remontan a la infancia, en que fue irradiado un relato suyo inspirado en Julio Verne. En su primer libro publicado, Luces de Bengala, un voluntario en el corazón de India, del que se está preparando su edición en lengua inglesa, nos desvela con su lenguaje, un lenguaje conmovedor, la vida cotidiana en otro mundo. En su novela histórica Un mar de rosa y oro, a través de la historia de una saga de navieros, nos traslada a los tiempos en que el comercio marítimo con las colonias españolas alcanzó su época de mayor esplendor. Intriga y romance se conjugan en una narración al modo clásico de la novela de aventura decimonónica, en cuyo estilo el autor se considera deudor de sus dos grandes maestros, Dickens y Galdós. Sus relatos han quedado finalistas en 4 ediciones del prestigioso certamen literario de relatos breves del periódico Ideal, habiendo sido publicados. Tiene otras obras inéditas como Cambridge, A Story of Love, y colabora como articulista y crítico literario en prensa local e hispanoamericana, y pertenece al grupo literario Letra Herido del Hospital de Granada, siendo socio del Ateneo de la citada ciudad. Recientemente ha finalizado su novela El Testamento de los Ángeles. Su pasión por el mar se remonta a su infancia y encontrarse en una ciudad como Sanlúcar de Barrameda para hablar de la historia de los hombres en los mares y océanos es para él un sueño largamente acariciado. Muchas gracias. Fernando, tienes la palabra. Muchísimas. ¿Se me oye bien? Sí, ¿verdad? Muchísimas gracias, querido presidente. Estar aquí entre ustedes precisamente en el mes de la circunnavegación es un sueño, un privilegio y un auténtico honor, de verdad. Y les he preparado con mucho esmero algo que espero les resulte diferente a cuanto han escuchado sobre la historia de la navegación por el mundo. Gracias por la confianza depositada en mí, porque sé que por esta tribuna del Ateneo han pasado grandes personalidades académicas y les confieso que en mí la pasión predomina sobre la erudición sobre este tema. Bien, antes que nada quería proceder a la entrega de parte de nuestro Ateneo hermano de la ciudad de Granada, de parte de su presidente Jesús Ambel, el libro de la historia del Ateneo de Granada vinculado a figuras tan importantes como Federico García Lorca. El Ateneo se pone en marcha en los años 20 y se cuenta la historia. Si quisiera... También, como no, espero que esto sea una sorpresa, porque aquí se sabe mucho de Juan Sebastián Elcano realmente y de la circunnavegación, pero he pensado, y conocen grandes obras, pero he pensado, bueno, y la vertiente musical. Y me permito regalar este álbum con 2 CDs de una orquesta del País Vasco dedicado a música del tiempo de Juan Sebastián Elcano y relacionado con esta gran efemérides. Muy bien, muchísimas gracias. Muchísimas gracias también a Miguel Ángel por esa magnífica introducción, esa obertura. Pienso que no podría haber nada mejor porque es una música que nos evoca pues amplios horizontes, los que siempre ha necesitado tener al hombre para iniciar esta aventura. Les invito a un emocionante viaje a través de los mares, las naves y las letras. Zarpemos pues. Levantemos amarras desde el puerto de Bonanza, sorteemos con pericia de experimentado piloto la barra de Sanlúcar y adentrémonos en un viaje a través del tiempo en el que las palabras se fundirán con todo cuanto evoca el azul y la blanca espuma. Llegué a Sanlúcar de Barrameda por un acto de amor.
Me enamoré de una mujer y de este afortunado lugar. Sus recuerdos, el amor con que me hablaba de esta tierra, me llevaron un día a querer conocerla. Y me encontré con una ciudad mágica. Sentí amor a primera vista, intenso y profundo. Sanlúcar se encuentra ya entre las ciudades de mi vida. Tengan la seguridad que no lo digo como un halago por encontrarme entre ustedes. En Sanlúcar siento como mi mirada se puede perder en el horizonte del mundo. Es una ciudad acogedora de hondas raíces históricas y la cultura florece entre la desembocadura de un río que a su paso bañó los grandes asentamientos y pueblos del pasado y que tiene un parque nacional de Doñana donde se puede sentir el latido de la tierra y sobre todo se trata de un lugar donde el pulso de la vida a través de sus gentes ofrece de lo mejor que puede encontrarse en la existencia. Lo digo con sinceridad y tal como brota desde las entretelas de mi corazón y tras haber recorrido bastante mundo. Así pues, Sanlúcar figura ya entre las ciudades de mi vida, como Salamanca, Cambridge, Granada. Mis primeros recuerdos relacionados con la navegación tienen la forma de los sueños. Tendría unos 5 o 6 añitos, cuando en los paseos con mis padres por el paseo marítimo de Palma de Mallorca contemplaba con admiración bellos veleros que me inspiraban el sueño infantil de poder dar la vuelta al mundo. De adolescente me cautivaban los libros de viajes. No deja de estar, pues, lleno de un emotivo significado para mí encontrarme en un lugar en el que se emprendió la primera vuelta al mundo. ¿Quién lo hubiera podido imaginar después de tantos años? Así pues, por ello, mi eterno agradecimiento a Manuel Reyes y al Ateneo de Sanlúcar por brindarme esta oportunidad de hacer realidad uno de mis sueños, tener el honor de poder estar aquí con ustedes y hablarles de algo que me apasiona. Les contaré la historia de la navegación y el comercio marítimo, trufados de textos de inspiración literaria. No solo la ciencia o el comercio, también las letras y la palabra han sido sensibles al navegar del hombre por el mundo. Se cuenta que hace unos 200.000 años, un grupo de niños de una tribu que vivía cerca de un estuario jugueteaba en la playa. El mar estaba en extraordinaria calma y las gaviotas, emitiendo sonoros graznidos, se posaban en el agua y después emprendían el vuelo. De vez en cuando una de ellas descansaba sobre algún tronco que flotaba en las tranquilas aguas. Un niño observó la acción de esa gaviota. Su mente primitiva seguramente se maravilló de lo que veía y luego comunicó el hecho a sus compañeros. Su curiosidad lo llevó a acercarse al tronco y una vez que la gaviota voló, saltó sobre él dándose cuenta de que también podía mantenerse a flote. En ese momento se había descubierto la embarcación. Aquel día, sin lugar a dudas, el niño sintió que el mar, todo el océano, le pertenecía. Pero eso no deja de ser una ideación poética. ¿Quién sabe cómo pudo haberse producido el momento eureka en la historia de la navegación? Las conjeturas al respecto quedan envueltas en el misterio y la poesía, como la de este relato que les acabo de leer. Pero sí tenemos grandes testimonios poéticos del nacimiento del mar. Gea parió primero a Urano, rico en astros, igual a ella en tamaño, que en todo su contorno la cubriera, para que fuera sede por siempre inconmovible de los dioses felices. Engendró las magníficas montañas, refugios gratos de las ninfas que habitan en las cumbres arboladas. Y después parió el mar infatigable, bravío de oleajes, al Ponto, sin ayuda de cópula gozosa. Hesíodo, nace el mar. El mar generador de Genófanes. Fuente de agua es el mar, fuente de viento. Sin el gran mar no habría ni vientos ni caudales de los ríos, ni agua de lluvia que del cielo cae. El gran Ponto es el generador de nubes y de vientos y de ríos.
Bien, daremos un largo recorrido a través de diferentes hitos en la historia de la navegación que pueden ver aquí. Se trata de algo ambicioso, pero trataremos de abordarlo todo. Su acepción técnica, pues la navegación es el tráfico marítimo, transporte de mercancías, de viajeros por lagos, mares, ríos, canales. Hay que decir que se desarrolla, aunque pudiera parecer lo contrario, más rápidamente que el transporte terrestre, porque estaba también muy expuesto a riesgos, saqueos, era también más lento. Bien, los primeros descubrimientos del hombre sobre el agua, los primeros desplazamientos del hombre sobre el agua en embarcaciones propulsadas por él mismo se remontan a la prehistoria, cuando en troncos ahuecados pescaba, cazaba y cruzaba ríos y lagos. Precisamente esa embarcación, ese primitivo, digamos, transporte, es un tronco ahuecado, se conserva en un museo de Holanda y es el barco, la nave más antigua conocida del mundo, entre 8.040 y 7.510 años antes de Cristo. Nos dice Ana Gómez Díaz Franzón, en su guía histórica, que por aquí han pasado fenicios, griegos, tartesios, romanos, godos, vikingos, árabes, etruscos, cartagineses. Bien, a una gran parte de ellos nos vamos a referir. Comenzaremos por la navegación egipcia. Era fundamentalmente una navegación fluvial a lo largo del Nilo que utilizaba como material el papiro. En 1300 a.C. se data la existencia de una nave cuya armazón era de madera, reforzada con cuerdas y cubierta por fibras naturales. No sé si han oído hablar de este explorador cuyos libros forman parte de las lecturas de mi juventud. Heyerdahl estaba muy interesado por las similitudes entre las civilizaciones del antiguo Egipto y Mesoamérica, y para demostrar la existencia de contactos entre ambas civilizaciones de ambos continentes, decidió construir una embarcación de papiro que bautizó con el nombre de Ra, en homenaje al dios del sol de la mitología egipcia, para emprender su viaje en el Atlántico y demostrar que los antiguos egipcios podrían haberse comunicado con América. Si bien la primera tentativa a bordo del Ra 1 no tuvo éxito, sí la segunda con el Ra 2, consiguiendo llegar a Barbados, en el Caribe, en 57 días. La navegación polinesia, también muy antigua, pues tiene estas embarcaciones que eran muy marineras, típicas de la Polinesia. Hay que decir que los navegantes polinésicos ya utilizaban técnicas de navegación por estrellas, observación de aves, el oleaje y patrones del viento. Y las primeras referencias escritas de ellos datan precisamente del primer viaje alrededor del mundo de Magallanes y Elcano. Kon-Tiki fue el nombre de la balsa utilizada por el explorador noruego Heyerdahl en su legendaria expedición de 1947 por el Pacífico, desde el Perú hasta la Polinesia. Heyerdahl sostenía que poblaciones procedentes de Perú podrían haber llegado hasta la Polinesia ya en tiempos precolombinos. El propósito de Heyerdahl era demostrar la posibilidad de que el poblamiento de la Polinesia se hubiese llevado a cabo por vía marítima desde América del Sur. Sin embargo, nos dice con total honestidad al final del libro: mi teoría de la migración como tal no quedó demostrada con el éxito de la expedición de la Kon-Tiki. Lo que sí probamos es que las embarcaciones de balsas sudamericanas poseen cualidades que hasta ahora habían sido desconocidas por los hombres de ciencia modernos, y que las islas del Pacífico están situadas muy al alcance de las embarcaciones prehistóricas del Perú. Los pueblos primitivos son capaces de hacer travesías inmensas por el mar abierto. Hipo era el barco de comercio de los fenicios, que fueron precisamente los primeros
en introducir la quilla, un elemento importante en la navegación para una mejor singladura entre las corrientes marinas. Inventaron la trireme, un navío de guerra, con unos 40 metros de eslora, y ciertamente, como me imagino que sabrán, pues fueron una de las civilizaciones más importantes de la antigüedad y extendieron su legado entre los años 1500 y 330 a.C. y fueron el primero de los pueblos colonizadores históricos de la península ibérica. Comerciaban con cereales, especies, incienso, piedras preciosas, madera, mármol. Los fenicios en Cádiz, omito las referencias, pero me parecen muy importantes estos dos sarcófagos, prueba de su paso por aquí, que se conservan en el Museo Arqueológico de Cádiz. Las rutas comerciales más importantes pueden apreciarlas, llegando hasta Gadir, según se contempla en este mapa. Su comercio era la actividad más importante y consistía en el intercambio en forma de trueque de productos elaborados por Fenicia por las mercancías disponibles en otros lugares. Es ineludible hablar de su paso por Cádiz. Gadir, esa fortaleza o recinto amurallado, es precisamente un asentamiento fenicio fundado en 1104. Y encuentran en Cádiz, en Tartesos, un pueblo eminentemente marinero, y en todas sus navegaciones atlánticas embarcaban marinos gaditanos cuyas pesquerías llegaban más al sur de las Canarias. De el gran trágico griego Eurípides, remo fenicio, córrego de los delfines. Veloz remo fenicio y sidonio, motor del buen bogar entre las olas, córrego de delfines de muy hermosas danzas, cuando el mar se presenta bonancible y entre brisas, y es cuando galanea la azulada hija del Ponto, dice: marinos, marineros, largad velas y que se abran a la ventolina. Sálobre, empuñad vuestros remos para llevar a Helena a riberas de puertos muy hermosos donde están los palacios de Perseo, salvadores de Helena celestiales. Surcad el oleaje centelleante, la piel azul oscura de las ondas, las rompientes canosas de la mar. Los griegos mejoran las naves al contar con ingenieros como Arquímedes y mejores materiales. Fueron más marinos que comerciantes realmente y modificaron algo el tipo de la nave fenicia, afinando las maderas del buque con un casco muy fuerte en el que se colocaban cuerdas de cáñamo como refuerzo. Contaban con los trirremes o galeras de 3 bancos de remeros superpuestos a distinto nivel en cada flanco. Musa, dime del hábil varón que en su largo extravío, tras haber arrasado el alcázar sagrado de Troya, conoció las ciudades y el genio de innúmeras gentes. Muchos males pasó por las rutas marinas, luchando por sí mismo y su vida, y la vuelta al hogar de sus hombres. Con este excelso comienzo en su canto primero, la Odisea de Homero nos presagia una de las más famosas aventuras en el mar, la de Ulises. Como se nos dice en el libro de Aurora Luque, los versos de todos los poetas de la Grecia antigua están recorridos de ritmos y rumores marinos, de estertores de olas, de las espumosas crines de los hipocampos, del brillo elástico de los delfines, de los centelleantes senderos líquidos solares o lunares. Por otra parte, el helenista Pedro Laya, en su obra Palabras del Egeo, que he conocido por gentileza de mi querida amiga y sanluqueña,
estudiante de clásicas, Marina Iriz, nos hace ver la interrelación entre naves y pensamiento, ya que pensar es en el fondo navegar por el mar de la imaginación. Todo arranca, nos dice, de una raíz común, na, que expresa desde antiguo la idea de fluir. De ella viene nuestra palabra nave y los verbos nadar y navegar. Es precioso, la magia de las etimologías. El mar es para los trágicos, ante todo, una superficie que atravesar, una extensión que se asocia de manera general a la idea del pasaje, un espacio en el cual y a partir del cual se traza en ocasiones el destino del héroe trágico, que perdido entre las desventuras de la guerra o en las desgracias del exilio, da arranque al camino de regreso que debe devolverle a la normalidad. Hemos hablado de las naves, de la etimología de la palabra, de la etimología de na, de Homero, naves dotadas de inteligencia. Dime cuál es tu tierra, tu pueblo y tu ciudad, para que te acompañen hasta allí naves dotadas con inteligencia. No hay entre los feacios pilotos ni timones como los de otras naves. Estas saben ideas y nociones de hombres, conocen las ciudades y las fértiles tierras de todos los humanos y cruzan velocísimas los abismos del mar, ocultas por las nubes y la bruma, y jamás les domina el temor de sufrir daño alguno o alguna destrucción. Jamás así el amor veló mi entendimiento, ni en cuando los inicios navegaba desde la amable Esparta en avezados barcos, tras haberte robado, y en la isla de Cranae contigo me fundí en amor y en cama, como ahora te quiero, y más dulce el deseo me trastorna. Bien, Píteas fue un marino griego que consiguió llegar nada menos que a las islas Casitérides al sur de Inglaterra, llegando después hasta Islandia. Fue el primero en constatar la península ibérica. Aquí pueden apreciar las principales exportaciones griegas. Merece la pena detenernos en una de las batallas más importantes de la humanidad en la antigüedad, muy bien documentada por historiadores griegos. El mar ha sido testigo del carácter emprendedor del hombre, pero también de sus más sangrientos y guerreros instintos. En Salamina, la mayoría de las naves persas fueron puestas fuera de combate, al ser destruidas unas por los atenienses y otros por los eginetas. Los griegos combatían con disciplina y en formación, mientras que los bárbaros no habían mantenido la suya y no efectuaban con coordinación maniobra alguna. Era inevitable que les sucediera precisamente lo que les pasó. En este Mapamundi de Eratóstenes, lo más curioso de él es que es el primero en calcular el perímetro de la Tierra y el primer mapa en el que se utilizan líneas para la latitud y la longitud. Observen cómo una de ellas pasa precisamente por Cádiz, concretamente la datación es el paso por las columnas de Hércules de Cádiz, en este primer Mapamundi de Eratóstenes. También tenemos el Mapamundi de Posidonio, algún tiempo después, ya con un mayor nivel de detalle. De Anacreonte, llévame a morir al mar. Qué bien me haría que me llevaras, madre, a la mar amarga y a sus olas granates, con remolinos, tú me arrojaras.
del gran poeta Píndaro, el agua. El agua es lo supremo y lo es después el oro, incandescente entre fuego, que destaca en la noche por encima de altaneras riquezas. De Meleagro, ola amarga, ola de amor amarga, celos que me alentáis sin desaliento, alta mar del deseo tormentosa, ¿a dónde me arrastráis? Desgobernado queda sin remedio el timón de mi pecho. Divisaré otra vez a la sensual Escila. Bien, entramos en otra civilización importante en la historia de la humanidad, si bien con una cierta menor preponderancia que otras en el comercio marítimo y la industria, dado su principal interés por la conquista militar. Si bien sus leyes dieron seguridad al comercio marítimo y contribuyeron al desarrollo del intercambio internacional, los barcos romanos tienen como referencia a los cartagineses. Sus naves de guerra cuentan con castillos para albergar a los guerreros. Tito Livio, en su libro 28 de su Historia de Roma, nos describe con gran realismo una batalla naval entre cartagineses y romanos precisamente frente a las costas de Cádiz, durante una de las guerras púnicas. Ya en el momento mismo del choque, cuando una nave atacaba violentamente con su espolón a una nave enemiga, ella misma recibía en el costado el impacto del espolón de la otra. Una que presentaba el costado al enemigo, de repente experimentaba un giro y se presentaba de proa. Pueden apreciar las principales importaciones romanas. Nos adentramos en otro de los grandes y temibles pueblos guerreros de la antigüedad. Ellos saquean Lisboa, Cádiz, Algeciras, Sevilla, Galicia, Andalucía, Murcia y las Baleares, no dejan nada. En su tiempo son realmente considerados los reyes de los mares y el pueblo pirata por excelencia. El skate de los vikingos medía de 22 o 23 metros de largo, 5 de ancho y poco más de unos 5 de profundidad, y navegaba solo en verano. Los vikingos, película de Richard Fleischer, es interesante, nos muestra costumbres vikingas, y entre estas hay una muy curiosa, fíjense, tan importante era para ellos el mar, que cuando el jefe moría era sepultado en su propia nave en la playa, lo que da prueba del arraigo de su vocación marinera. Se considera a los árabes como posibles inventores del timón de codaste y la vela latina. Es probable que esta embarcación haya sido tomada como referencia para la construcción de galeras venecianas y de carabelas. Fíjense en el velamen, que precisamente es muy parecido a las velas de las carabelas, de las dos carabelas de Colón, si las recuerdan. Tenemos aquí otra curiosidad, en este caso del Oriente, el barco del Tesoro, que es un nombre para un tipo de buque de madera de gran tamaño, comandado por el almirante chino Zheng He en los 7 viajes a principios del siglo XV de la dinastía Ming. Venecia y Génova. Hasta que las tribus asiáticas se retiran de Europa occidental y los vikingos terminaron sus pillajes en el mar, no consigue desarrollarse un comercio marítimo, digamos, que estable. Aunque entonces encuentra otro obstáculo, la Iglesia. Mira con recelo el comercio en general, ya que compartía el antiguo punto de vista de que el comercio descansaba en el engaño, aunque indirectamente por su necesidad de sedas y tejidos de oro para las vestiduras litúrgicas, lo alienta indirectamente. Los puertos más beneficiados son Venecia y Génova, y admiremos el conocido y bello lienzo del pintor veneciano por excelencia, Canaletto. En la época medieval destaca un notorio ejemplo en el que el comercio y la navegación se alían en una serie de ciudades que llegan a alcanzar una gran prosperidad. Es la Liga Hanseática, monopolio del comercio marítimo en el norte de Europa, en el mar Báltico.
Mientras tanto, la cartografía sigue desarrollándose. Aquí tenemos una prueba de la cartografía más importante de aquel tiempo, de izquierda a derecha y de arriba a abajo, la isidoriana, que describe una tierra plana, tripartita y circular, la del Beato de Liébana, la cartografía del Islam, el Atlas de Al-Idrisi abajo a la izquierda, que supone un punto importante, un punto de inflexión en la cartografía, y también, por último, la cartografía de Cresques, padre e hijo, con unas detalladas cartas náuticas. Bien, en cierta ocasión, no hace mucho, pregunté yo a un historiador amigo: mira, tú que conoces bien la historia, dime cuál es el periodo, a tu juicio, más relevante de toda la historia de la humanidad. Y me dijo que, sin duda, la era de los descubrimientos desarrollada en los siglos XV y XVI. En efecto, el tránsito del siglo XV al XVI es una hora decisiva para Europa, solo comparable con la nuestra por su rápido amontonamiento de sucesos. El hombre del siglo XVI no se siente ya como una diminuta partícula de la gracia divina, sino como centro de acontecimientos, soporte de la fuerza del mundo. Hasta el siglo XVII imperaba la teoría conservadora de que era temerario y alentaba contra el orden de Dios investigar la naturaleza de las estrellas y la historia y dimensiones de la Tierra. Se condenaba este tipo de ciencia fundada en la experiencia e investigación de mediciones, prohibiendo la curiosidad científica. Recordemos el juicio a Galileo Galilei. Berman pinta estos dos cuadros en una época en que tuvo lugar ese radical cambio de paradigmas histórico-científicos. Me parecen muy bellos, y fíjense lo elocuentes y representativos que son de lo que estamos diciendo. Observen el cuadro de la izquierda, el astrónomo, con el astrolabio, no se aprecia muy bien, está entre este ropaje en azul y la bola del mundo, reposando sobre la mesa, el más importante para la astronomía y la navegación, que servía para la medición de ángulos, determinando la precesión de los astros. Las actividades astronómicas tenían grandísima importancia para la navegación. Y también al geógrafo con su compás, comprobando distancias sobre planos cartográficos. La ciencia, la medición, aliadas con el hombre en el conocimiento, en el descubrimiento, en definitiva, del mundo. ¿Y cuáles eran las naves más comunes? Bien, pues la galera, que es un barco impulsado por la fuerza de los remos y en ocasiones por el viento, las carracas también, arriba a la derecha, como no, las carabelas y la nao, las tenemos abajo juntas, y abajo a la derecha pues un esquema también, me parece que es de una carraca o una nao, no estoy muy seguro. Bien, sigue avanzando la nueva cartografía. Alguien muy importante, navegante y cartógrafo, es Juan de la Cosa, conocido porque ya participa en 7 viajes a América y es el primero que dibuja en el mapa más antiguo conservado el continente americano. Instrumentos de navegación, pues tenemos el astrolabio, ya mencionado anteriormente, el cuadrante náutico y la brújula abajo. Entre los primeros descubrimientos no podemos olvidar a Portugal, navegantes como el portugués Bartolomé Díaz, que dobla el Cabo de Buena Esperanza, o el también portugués Vasco de Gama, que llega hasta Calcuta en 1498. Bien, conocerán muy bien el viaje de Colón, omito las referencias históricas archiconocidas, pero sí me van a permitir que les lea algo que quizá nos conozcan, unos documentos del diario a bordo de Colón. Partimos viernes 3 días de agosto de 1492 años de la Barra de Saltes a las 8 horas. Anduvimos con fuerte virazón hasta el poner del sol hacia el sur, 60 millas, que son 15 leguas, después al sudoeste y al sur, cuarta del sudeste, que era el camino para las Canarias. En su diario, el 8 de octubre, andarían entre día y noche 11 leguas y media o 12
y a ratos parece que anduvieron en la noche 15 millas por hora, si no está mentirosa la letra. Tuvieron la mar como el río de Sevilla. Gracias a Dios, dice el almirante, los aires muy dulces, como en abril en Sevilla, que es placer estar a ellos. Tan olorosos son. Pareció la hierba muy fresca, muchos pajaritos de campo, y tomaron uno, que iban huyendo al sudeste, grájaos y ánades, y un alcatraz. Y ya en el penúltimo día, recuerden ustedes, esos momentos de desesperación, de incredulidad en la tripulación, se dirige a ella el almirante y pronuncia estas palabras, o al menos quedan recogidas así, documentadas en este diario. Amonestóles el almirante que hiciesen buena guarda al castillo de proa y mirasen bien por la tierra, y que al que le dijese primero que veía tierra, le daría luego un jubón de seda, sin las otras mercedes que los reyes habían prometido, que eran 10.000 maravedís de juro a quien primero la viese. Es otro interesante libro, La utopía. Omito, para ajustarme al tiempo, las interesantes referencias que hay a ese, en este caso, descubrimiento imaginario de otro mundo, de otra sociedad utópica. Y sí voy a entrar en la primera circunnavegación al mundo. Voy a emitir los detalles históricos. Hay un magnífico libro que les recomiendo, que es este, Magallanes y las 5 naos del emperador. Es lo mejor que ha caído en mis manos para conocer una de las grandes gestas de la humanidad. Pero, bueno, quisiera que fuera una sorpresa para ustedes. Yo soy un gran admirador, antes ha comentado el presidente que me encanta la literatura. Soy un gran admirador de Stefan Zweig, he tenido el honor de leer sus obras completas, y aunque en una de sus novelas pudiera haber, lo compruebo cuando estoy leyendo este libro, alguna imprecisión histórica, tiene un relato de lo que es la historia de Magallanes y Elcano, y sobre todo la llegada de la expedición, de los pocos que quedaban, que me parece sobrecogedor, y voy a leérselo. El 13 de julio salieron de Cabo Verde los 18 héroes, por fin. El 4 de septiembre de 1522, casi 3 años después de haber salido del hogar, un grito ronco de júbilo parte de la gavía. Alguien ha avistado Cabo San Vicente. Para nosotros acaba la tierra europea en este cabo. Mas para ellos, los navegantes que han rodeado el mundo, empieza allí Europa, el hogar. Va brotando de las ondas el áspero peñasco, a la par que el ánimo en su corazón. ¡Adelante! Solo les falta soportar 2 días y 2 noches, solo 2 noches y un día, solo una noche y un día, solo una noche, una sola noche, y por fin todos se precipitan y se apiñan con un escalofrío de felicidad. Se ve una franja plateada que surca la tierra, el Guadalquivir que desemboca en el mar junto a Sanlúcar. De aquí zarparon hace 3 años los barcos conducidos por Magallanes, los 5 barcos con sus 265 hombres. Ahora es un solo barco de poca monta el que llega, ancla en la misma orilla, y 18 hombres salen de él dando traspiés, doblándosele las rodillas, y besan la tierra patria, la bondadosa, la firme. En este 6 de septiembre del año 1522 fue coronado el hecho más grande de la navegación. Este es el gran escritor que les he comentado, del que he leído el último fragmento, el último párrafo de esta gran novela, que por cierto es citada por la autora en una pequeña frase en uno de los inicios de los capítulos de este libro de Carmen Mina. Bien, lo conocen ustedes, les resultan familiares, la conmemoración que ustedes tienen aquí en Sanlúcar de esta efemérides. Entre los productos más destacados nos llegan muchos productos del Nuevo Mundo. Aquí tenemos azúcar, algodón, arroz, café, cacao, maíz, patatas, tabaco.
para bien o para mal, también el tabaco, ¿verdad? Mientras tanto, la ciencia avanza. No olvidemos que ya nos encontramos en pleno Renacimiento. El arte de navegar del cosmógrafo español Martín Cortés, publicado en 1551, es la descripción más antigua de cómo hacer y usar un astrolabio marino. Se basa precisamente en el principio del archipéndulo usado en la construcción de pirámides egipcias. También las naves experimentan la evolución. Aquí tenemos el galeón, que parece surgir como una variante de menor tamaño de la galera. Un galeón es un barco poderoso, usado para el comercio o la guerra. Con su gran capacidad de carga, se convierte en la joya del comercio marítimo en la Europa del siglo XVI. Tiene velas cuadradas que permiten una mayor resistencia en el mar junto a su alta proa. Ya en 1567 se diferencia con término militar al galeón de las naos, llamándolo galeones del rey, y desde 1607 el galeón pasa a ser un término exclusivo de galeón de guerra. Surcar los mares en busca de gloria a bordo de un galeón era algo muy duro. El capitán era la máxima autoridad a bordo del barco, debajo del que se encontraba el piloto navegante. Luego estaban los artilleros, calafates, grumetes, carpinteros. Los marineros compartían estrechos camarotes y dormían en hamacas. La moral de la tripulación era mantenida con la recompensa del hallazgo de tesoros. Todo un sinfín de penurias, pero la determinación y audacia de aquellos que dejaron un legado de exploración que cambió el mundo merece la pena ser reconocido. Merece también la pena adentrarnos en un importante acontecimiento de nuestra historia, en este caso naval, militar, la batalla de Lepanto. En este interesante libro de Juan Pedro Velázquez Gastelu, Estado Marítimo de Sanlúcar de Barrameda, editado en 1774, consta una interesante referencia a la Armada Invencible. En ningún reinado vio España mayores fuerzas navales que en la de este grande y prudente monarca, en alusión a Felipe II, la que llamaron la Invencible, mandada por don Alonso Pérez de Guzmán, séptimo duque de Medina Sidonia, 132 navíos divididos en 10 escuadras, 3.165 cañones, 8.766 marineros y 21.855 soldados. Fue la mayor batalla naval occidental desde la antigüedad clásica. Recordamos que antes aludimos a la de Salamina, con más de 400 barcos de guerra. Podemos ver aquí una reproducción que se conserva en el Museo Marítimo de Barcelona de la galera real comandada por Juan de Austria. Otra nao, la Loba, precisamente comandada por el granadino Álvaro de Bazán, pues llevaba la Virgen del Rosario. Es una curiosa historia que no dispongo de tiempo para contarles, pero realmente muy interesante también. Sigue evolucionando la ciencia. Tenemos este tratado, El arte para fabricar, fortificar y aparejar naos de guerra, del ingeniero Tomé Cano, y posteriormente con el desarrollo de la ciencia naval de Euler sobre los principios de arquitectura naval, y de Bernoulli con sus descubrimientos sobre hidrodinámica y resistencia al avance de carenas, pues se da un gran impulso a la construcción de naves y su deslizamiento. Otro importante hito es la contribución del Marqués de la Ensenada, el impulsor de la Armada Española. En aquel entonces, pues, se crean los 3 grandes arsenales clásicos, entre ellos el de la Carraca de San Fernando, además del Ferrol y el de Cartagena. La primera prueba escrita de la existencia de un puerto en la bahía de Cádiz es la de Estrabón, que se refiere a la construcción del Portus Gaditanos, a las órdenes de Balbus. Según Estrabón, este puerto se acompaña de un arsenal que participa en la fabricación de buques destinados al conflicto
entre Julio César y Pompeyo. Baudelaire tiene un poema titulado Perfume exótico que nos evoca lo que pudiera ser la visión de las costas gaditanas, dada su mención a los tamarindos. Me voy a permitir dedicarlo a la impulsora de la revista de la Universidad de Cádiz, Tamarix Gaditana, en la revista, y tiene una impulsora aquí presente. En la cálida noche otoñal, a ojos ciegos cuando aspira el olor de tu pecho ardoroso, vuelvo a ver ante mí unas tierras felices que deslumbra el billar de un monótono sol. Tu perfume me guía a lugares de sueño. Veo un puerto que llenan blancas velas y mástiles, fatigados aún por las olas marinas. Y el olor de los verdes tamarindos que mientras ha invadido los aires y acaricia el olfato, se mezcla en el alma a canción marinera. Bien, avanzando en la historia, es ineludible la referencia a las casas de contratación de Indias, institución de la Corona de Castilla creada en 1503, ubicada en primer lugar en Sevilla, fiscalizando todo lo relacionado con el comercio de las Indias, Canarias y Berbería. Felipe V decreta la transferencia de esta institución a Cádiz en 1717, con lo que Sevilla finalmente pierde su monopolio en beneficio de la Bahía de Cádiz, que comienza así su edad de oro. Entramos en un hito importante en la historia del comercio marítimo de nuestro país. Es la promulgación del comercio marítimo de nuestro país que a través del reglamento de aranceles reales de Carlos III, del comercio libre de España a Indias, del 12 de octubre de 1778, flexibiliza el monopolio comercial español y lo extiende a 13 puertos de España con 27 de Indias. Podemos ver las principales rutas del comercio español con las Indias, precisamente. Bien, en un interesante libro de casi 600 páginas, del que he podido empaparme para conocer todo lo referente al sistema comercial de la ciudad en tiempos de su máximo esplendor, entre 1650 y 1830, trata de la ciudad mercantil y su burguesía comercial, hasta un periodo de decadencia por la independencia de las colonias americanas. En el siglo XVIII, todos los viajeros que llegan a Cádiz se encuentran con una ciudad opulenta, rica, elegante, culta, cosmopolita. Los habitantes de Cádiz son quienes dan el tono en los artículos de gusto y de moda tanto a la península como a las Américas. Y la ciudad tiene su propia razón de ser en el mar, y la corona favorece la ciudad y su comercio. Por su estratégica situación geográfica, se convierte en una tupida red de comunicaciones terrestres y marítimas. Las relaciones con Génova, Marsella, Mallorca, puertos del Levante peninsular y Málaga fueron especialmente intensas. Destaca su comercio de textiles, cereales, sedas, frutos secos, vinos, aguardientes, papel, porcelanas, jabón y otros productos. Aquí tenemos un grabado de aquel tiempo, precisamente de la Bahía de Cádiz. Quisiera hacer un paréntesis y rendir homenaje a una mujer gaditana de aquel tiempo, la pensadora gaditana Beatriz Cienfuegos, que recopila la obra de esta autora y fundadora del periódico del mismo nombre, nacido en Puerta de Santa María, que nos ofrece un completo fresco de la sociedad gaditana de aquel tiempo. Nos dice ella que mi inclinación es la libertad de una vida sin la sujeción penosa del matrimonio, ni la esclavitud vitalicia de un encierro, porque todos porfían, y a su parecer con razón, de que no es mujer la pensadora. Hay tal ignorancia. Dios ha dado a las mujeres otra alma distinta y de menos facultades que la del hombre, o procuran hacer valer aquella antigua y errada opinión de que las mujeres son animales imperfectos, extendiéndola también a sus luces, a sus discursos y a su entendimiento.
Yo bendigo la mesa en latín, rezo el Angelus Domini, quasi en griego, y también les ofrezco a las ánimas responsos con su poquito de régimen eterno. Yo, señores, gozo de la suerte de ser hija de Cádiz. Bastante dicho ya para poder hablar sin vergüenza. Bien, entramos ya en otra evolución importante. El navío de línea se llama así porque es un buque utilizado en una nueva formación de combate. Este es el Santísima Trinidad, el navío de línea con más cañones jamás construido, 136, botado en La Habana en 1769. La batalla de Trafalgar es precisamente un estremecedor texto de Galdós sobre la cuenta de gran batalla que tuvo lugar el 21 de octubre de 1805 frente a las costas de Cádiz. Bien, entramos en el esplendor de la época romántica. Los barcos a vela surcan los mares dejando su estela de blancas velas y bellísimas siluetas que se recortan en el horizonte. El diseño de los navíos evoluciona y, a mi modo de ver, los barcos a vela alcanzan los diseños más bellos y estilizados de la historia de la navegación y que nunca después podrán ser superados. Prueba de ello esta fragata o el bergantín de 10 cañones por banda de Espronceda o esta coqueta goleta, Juan Sebastián Elcano. Sigue la evolución de los diferentes instrumentos de navegación. Ya tenemos el cuadrante de Davis, el octante de Halley, etc. La época de los grandes exploradores, con James Cook al frente, quien, tiene una aportación importante al descubrimiento de Australia. Era ineludible también referirnos al puerto de Bonanza, lo que supone en el comercio también en relación con Sevilla, la barra de Sanlúcar. Hay un importante protagonismo del puerto de Liverpool en el siglo XIX. Recordemos la revolución industrial iniciada en el siglo XVIII en esta ciudad. Puertos importantes, Hamburgo, Cádiz, Rotterdam. Asociado a la literatura, pues la leyenda del holandés errante de aquel tiempo. Camilo José Cela, en El Miño al Bidasoa, tiene una importante referencia a los buques fantasma y despide a la navegación a vela en su obra Mrs. Campbell habla con su hijo. Si viviéramos tú y yo en los tiempos de la navegación a vela, si viviéramos tú y yo en los tiempos de la navegación a vela, Aliazi, la mar fingía ser un bosque de amorosos senderos, una selva que había perdido su virginidad por amor. Hoy ya no. Se produce la confrontación del vapor, que sigue evolucionando. El Real Fernando, el primer vapor español. El Savannah es el primer buque que realiza la travesía atlántica. Es precioso este cuadro de Turner porque muestra ya la decadencia de la navegación a vela con esa nave que participó en la batalla de Trafalgar. Joseph Conrad tiene maravillosas descripciones sobre las tormentas en el mar. Los románticos vapores de ruedas fluviales del Mississippi, la invención de la hélice, el Great Britain, el primer navío en cruzar el Atlántico con hélice, la tragedia de los barcos negreros y la actual de los cayucos de la Esperanza, la tragedia del Titanic, el descubrimiento del radar y la turbina, y una amplia gama de barcos que se desarrollan a la par que lo hace la tecnología. La pesca en Sanlúcar, en una de estas obras que he consultado, barcos de guerra, 20.000 leguas de viaje submarino, también interesantes referencias al fondo de los mares, los cazatesoros, serían un capítulo aparte en esta conferencia. Bien, sí quisiera concluir con la lectura de un poema de Baudelaire titulado El hombre y el mar.
Tú, por ser hombre libre, amarás siempre el mar, porque el mar es tu espejo. En él ves tu propia alma, el despliegue infinito de las olas. Tu espíritu no es abismo que tenga amarguras menores. Te complace el hundirte en lo que es como tú y le besas ojos y brazos y olvidas hasta el propio rumor que resuena en el pecho, escuchando esa queja indomable y violenta. Ambos sois tenebrosos y discretos a un tiempo, hombre. Nadie ha sondeado tus abismos, oh mar. Nadie sabe que son tus tesoros íntimos. Defendéis uno y otro con todos vuestros secretos. Y no obstante, hace siglos incontables que estáis en lucha sin piedad y sin tregua. Hasta tal punto amáis la matanza y la muerte, luchadores eternos, implacables, hermanos. Muchas gracias. Ahora. Un momentito, hemos traído, cuando él me dijo que había escrito ese último libro que tiene ahí, por si os interesa,
va a dar 2 minutitos a hablar sobre el libro. Yo le dije que a mí me gustaría, porque ya es importante que dé una conferencia como la que ha dado, que ha sido una maravilla, y hemos disfrutado con él, pero da unos toques sobre lo que es un libro, que es sobre una familia de Menorca, ¿no? Ese es el problema. Sí, Cuenta. bien, les estoy muy agradecido por su existencia. En verdad no venía a hablar del libro, gracias por la gentileza. A mí lo que me apasionaba era La conferencia. hacer un recorrido por los mares y conocer mejor la historia de Sanlúcar. Me ha venido muy bien la lectura de estos libros. Pero bueno, en definitiva, sí, gracias por su atención. Quisiera obsequiarles con un marcapáginas, que es precisamente la portada de un libro del que me han dado hoy la feliz noticia, que parece ser que se está agotando ya la primera edición. Muy bien. Es la historia de una mujer adelantada a su tiempo, Rosa de los Mares, siglo XIX, Mallorca, novela histórica. Magníficamente escrita. Gracias. Magnífica. Bueno, considero a mis maestros, como decía antes, el presidente a Galdós y a Dickens. Y bueno, ella, que en viuda se hace cargo de la naviera de su marido, viaja con los barcos hasta Cuba, y es una historia que recoge también el trasfondo histórico de España desde el final del antiguo régimen hasta la historia, hasta los años 50 del siglo pasado. Es una novela de saga al estilo de Los Buddenbrook de Thomas Mann, que era también una saga de burgueses en Hamburgo. Pues yo cuento esto, la historia de esa generación, sus avatares, tanto en la tierra como en el mar. Para mí es muy importante el respeto al lector y se traduce en lo siguiente: tener un estilo cuidado, una historia que sea de interés, que se lea con amenidad y que la obra tenga sentido del ritmo. He tratado de escribir una novela con estos ingredientes y, bueno, con independencia de que la quieran o no, sí quiero como recuerdo obsequiarles a todos con un marcapáginas artístico que se ha hecho con motivo de la edición del libro, que tiene una frase que va al principio de la novela, de un filósofo mallorquín. Está, como decía el presidente, pues la novela con aires mediterráneos, pero también con el Atlántico, porque se atraviesa Cuba, se viaja hasta Liverpool, escenarios en la Viena de principios del siglo XIX, en París, en fin. Es una novela coral de amplio alcance, unos 150 personajes, una novela muy ambiciosa, muy ambiciosa. Entonces, tienen unos marcapáginas para ustedes, todos los asistentes. Muy bien, muchas gracias.